Sí, sí, pasar a la siguiente. Bueno, para que una recepción sea efectiva, siempre debemos estar eh, equipados en cuanto a elementos y materiales, ¿sí? Se pide como mínimo de equipamiento y stock de materiales para las primeras intervenciones del recién nacido, una servocuna de calor radiante, ¿sí? Una incubadora de transporte, estetoscopio, termómetro, reloj, usamos reloj de pared, usamos reloj eh, de pulsera, balanza, un estetoscopio neonatal, campos estériles, que estos tienen que estar previamente calentados para recibir al bebé, una fuente de oxígeno y de aire comprimido conectados a un flumíter, ¿sí? A un macroflumíter de hasta 15 litros, pera de gomas y sondas de aspiraciones estériles. ¿Sí? Las sondas de aspiraciones estériles pueden ser de K35, 30, 31 y 33. Eh, dispositivos de bolsa autoinflable con manómetros de presión que contengan válvula de PEP y máscara de diferentes tamaños. Estos dispositivos de bolsa autoinflable son las que comúnmente llamamos como ombú, ¿sí? Laringoscopios con hojas curvas y rectas, con numeración de 0 y 1, material de intubación endotraqueal, que van a ser los tubos endotraqueales, fijaciones para el tubo endotraqueales, como cintas de seda, Duoder, eh, equipo para el cateterismo umbilical, que va a ser eh, catéteres umbilicales de 2,5, 3, 3,5, estos 4 French, fijaciones para eh, la canalización umbilical, el equipo de canalización umbilical que va a estar compuesto por pinzas, ¿sí? Lino, bisturí, ¿sí? Gasas, ¿sí? Todo lo que tienen que ver para que se utiliza para la canalización umbilical, que esto lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Fármaco para la reanimación, recuerde, para reanimar a un recién nacido solamente utilizamos expansores de volumen como en solución fisiológica y adrenalina. Barreras de bioseguridad como camisolín, guantes, antiparras, cofias, botas, ¿sí? Set de elementos para el recién nacido que va a estar compuesto por el clamp, ¿sí? Para clampear el cordón, gasas, bisturí para cortar el cordón umbilical, jeringa y aguja de diferentes tamaños, jeringa heparinizada en el caso que haya un sufrimiento fetal y necesitemos de tomar una muestra de cordón umbilical, ¿sí? Para evaluar la gasometría arterial, equipos para punción venosa, o sea, equipos para para la colocación de una vía periférica, la fitomenodiona o la vitamina K, la vacuna antihepatitis B, la eritromicina oftálmica, pulseras que van a estar enumeradas y que se van a utilizar para identificar a la madre y al recién nacido, un respirador artificial, un halocefálico, un CPAP nasal o neopaf, cinta métrica, cinta adhesiva, el hidrocoloide, cinta métrica para hacer las medidas antropométricas del recién nacido, hidrocoloide que va a ser el duoder, guantes estériles, ¿sí? La temperatura adecuada de la sala de recién nacido va a estar siempre regulada entre 26 y 28 grados centígrados, y la vacuna va a estar previamente calentada a 37 grados. Estas son las mejores condiciones para recibir a un bebé y evitar las pérdidas insensibles de agua, las pérdidas de calor y evitar la hipotermia que puede causar efectos dañinos en los recién nacidos. Debemos tener en la sala de recepción pegado en la pared o al alcance, ¿sí? Este cuadro, que es el tamaño del tubo endotraqueal según el peso de edad gestacional, ¿sí? Y en este cuadro dice, bueno, que menores de 100 gramos van a utilizar tubo 2,5, de 1000 a 2000 gramos tubo 3,
de 2000 a 2500 tuvo 3,5, y mayores de 3 kilos van a usar un número de tubo de 4. ¿Sí? Después vamos a tener que tener una tabla en donde esté presente la puntuación del APGAR. El APGAR es una prueba que se le hace al recién nacido al nacimiento, ¿sí? Que lo que permite valorar es la adaptabilidad del recién nacido a la vida fuera del útero materno, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, y acá les muestro una foto de cómo es nuestra sala de recepción. Y en el hospital, más abajo, Carmen, esta es nuestra sala de recepción, que está compuesta por una servocuna de calor radiante, saturómetro, Neopaf, que si se puede ver, ahí sí lo puedes marcar, Carmen. Ahí está. Atrás de la servocuna están conectados del blender, las gavetas con las drogas, clam y todo material descartable que necesiten preparar. Sobre la servocuna pueden ver que están los materiales que se van a utilizar para recepcionar al recién nacido, los cajones con los materiales descartables, una bolsa roja para descartar materiales que estén en contacto con los recién nacidos, sangre contaminada, una balanza, enzimático, alcohol. En la siguiente vamos a ver la incubadora de transporte. Puse la foto de nuestra vieja incubadora y la de la actual. Esa es la incubadora de transporte que está predispuesta con un tubo de oxígeno, ¿sí? Es oxígeno puro lo que vamos a utilizar acá en este caso, ¿sí? Que también tiene que estar previamente prendida y calentada. Sí, recuerden que es importante que en el momento que se designe a una persona como enfermero de la recepción, esta persona en primer momento lo que tiene que hacer es constatar que esté presente todo este equipo, y no solamente de que esté, sino que también funcione, ¿sí? Porque a simple vista puedo ver que está conectado o preparado, por ejemplo, eh, el sistema de aspiración, pero al momento de la urgencia no lo puedo utilizar, o el ambú está presente, está colgado en su bolsita con sus diferentes máscaras, pero al momento de la urgencia lo quiero utilizar y la bolsa está pinchada, ¿sí? Por lo tanto, cuando lo designan a uno a la sala de recepción, tiene que ver todo esto, ¿sí? Probar de que cada elemento funcione, que el laringo tenga pilas, que estén las ramas curvas, que estén las ramas rectas y que funcionen, ¿sí? Esta es la bolsa de reanimación que utilizamos en NEO, y acá está detallado, ¿sí? Contiene una válvula de PEP, que es lo que proporciona es una presión positiva en la vía aérea, un manómetro de presión, ¿sí? Una válvula de liberación de presión, que es la válvula de Popov, que generalmente vienen de 30 a 40 centímetros cúbicos de agua, una entrada de gas y una bolsa de reservorio. Es de fácil uso, fácil de armar, no requiere gas comprimido para funcionar y puede dar PEP. Esas son las ventajas. Las desventajas: más difícil detectar si no hay sello hermético, difícil encontrar el tiempo inspiratorio, o sea, el tiempo inspiratorio lo vamos a tener que dar nosotros con la presión que le vamos a dar a la bolsa. No puede dar oxígeno a flujo libre a menos que tenga un reservorio directo, y no puede dar tampoco CPAP. No todos podemos utilizar, no cualquier enfermero en realidad puede ventilar a un bebé utilizando estas bolsas de reanimación. Tiene que estar entrenado, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con bebés muy prematuros, porque el riesgo de no estar entrenado y ventilar a un paciente prematuro es lesionar gravemente el pulmón, ¿sí? Provocar un neumotórax, ¿sí? Y otras que la ventilación que uno le proporciona sea inefectiva. Por lo tanto, tienen que entrenarse. Cuando vayan al campo práctico, y le doy como a modo de ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, mis instructoras me enseñaban a dar presiones con la bolsa sobre mi mano, haciendo un sellado en mi mano,
y practicar frecuencia y tiempo y presiones, ¿sí? Las presiones van a estar medidas con el manómetro de presión que viene directamente sobre la bolsa y ustedes entonces van a presionar y van a dar 10 centímetros cúbicos de presión, 20 y frecuencia, aumentando la cantidad de evacuación. Es importante que se entrenen en eso para que en el momento de la reanimación ustedes estén preparados para usar una bolsa de reanimación, ¿sí? Este es el reanimador en piezanteo o NeoPAF, que está compuesto por un manómetro de presión que le indica PEP y presión inspiratoria máxima, y PEP, que es presión continua. Después está la perilla de control de presión, que es esa que está mostrando Carmen. Eso siempre, siempre tenemos que estar cerciorados de que esté calibrado para no dar más presión de lo necesario. Siempre la calibramos en 40, entre 30 y 40. Después tiene la válvula de control de presión inspiratoria máxima, y que eso lo vamos a ir modificando dependiendo el tamaño del paciente, la salida del gas y la entrada de los gases. Es la otra. Siguiente. Después especificamos bien. Ahí le puse una imagen donde está bien. Ahí, como ven en la imagen de la mano, donde hace un sellado con la propia mano sobre el guante de la presión. Bueno, de esa manera ustedes tienen que practicar, ¿sí? Para poder utilizar este reanimador en pisante. Las ventajas que da presión más regular, ¿sí? O sea, si yo programo a que me dé 25 de presión, más de eso no me va a dar. Menor constancia, se puede aumentar el tiempo inspiratorio y puede dar oxígeno a flujo libre y también puede dar CPAP. Es muy importante que todas las salas de recepción del recién nacido cuenten con este dispositivo por sobre todas las cosas, porque permite dar CPAP. Entonces, si tenemos el nacimiento de un recién nacido prematuro, podemos transportarlo desde la sala de recepción hasta la UCI, dándole CPAP, ¿sí? Sí, que es la presión continua sobre la vía aérea. Este CPAP lo que evita es el colapso alveolar en aquellos prematuros que todavía no tienen o tienen disminuido en calidad y en cantidad el surfactante, que es el que permite la tensión alveolar y que evita que estos alveolos se colapsen. Entonces es fundamental que todas las salas de recepción cuenten con este reanimador en pieza en T. Las desventajas es que es más difícil de armar, en realidad requiere de entrenamiento, por eso si soy nuevo en recepción, si soy nuevo en neo, tengo que practicar armando y desarmando este dispositivo y calibrando el dispositivo. Por eso cuando, como decía anteriormente, si fui designado sala de recepción, tengo que comprobar de que el control de máxima de liberación de presión esté calibrado en 30 o 40, que el manómetro funcione, que al hacer un sellado sobre mi guante y ver el reflejado en el manómetro que está seteado la PEP y la presión máxima que uno le coloca para ver si esto funciona, y otra que requiere de gas comprimido para poder funcionar. Esa es otra de las ventajas. Vamos a la siguiente. Bueno, esta, como les he dicho, es nuestra sala de recepción. Ahí pueden ver que sobre la servocuna tenemos sonda de aspiración, tenemos guantes estériles, ¿sí? Todo preparado para recepcionar un monitor, un saturómetro, un halo cefálico, toma de aspiración, toma de panel de salida de gases, la balanza. Vamos a la siguiente. Acá tenemos otra bolsa de reanimación o bolsa de presión positiva. El laringoscopio con ramas curvas y ramas rectas. El algoritmo de reanimación que tienen que estar en toda sala de recepción. La siguiente.
Esta es la gaveta con todos los elementos descartables que vamos a utilizar en el recién nacido. ¿Sí? Que uno cuando va a la sala tiene que estar provisto de todo esto. ¿Sí? Por una urgencia, se me cayó algo al piso, ya puedo, por ejemplo, se me cayó la jeringa, ya tengo jeringa acá preparada para poder utilizar. ¿Sí? Sondas, clam, agua destilada, solución fisiológica, jeringa de diferentes tamaños, agujas de diferentes calibres. La siguiente. Importante tener la historia clínica del bebé y que la numeración de la pulsera coincida con la historia clínica para poder identificar a la madre y al recién nacido. Con respecto a la identificación, tiene una carga legal muy grande. Depende de la institución en donde uno trabaja. La identificación la puede hacer la obstetra o la partera, o bien la enfermera encargada de la recepción. Siempre ver que coincida la pulsera de la madre con la del bebé, la numeración, y con la que está registrada en la historia clínica. ¿Sí? Este son lo que muestra Carmen acá, es el set de recepción de recién nacido, que está compuesto por una ampolla de vitamina K, gasas, clam, una silla de aspiración y bisturí, y agujas para administración de la vitamina K. El Neopap, como pueden ver acá, el blender, ¿sí? Que esto lo que permite dar el blender es mezcla de gases, oxígeno y aire comprimido, sale a través de este flumíter. Y bueno, acá tenemos una estufa que es para mantener todo en los campos estériles calientes para recepcionar al recién nacido. Al ingreso en la sala se deben colocar las botas, o sea, tenemos que vestirlo con bota, camisolín, antiparra. Antiparra sobre todo en todos los casos, pero siempre cuando nos digan que hay un parto con una gama, parto gama o parto de una madre con HIV, ¿sí? El neonatólogo y la enfermera que están destinadas a la recepción se deben colocar, como he dicho, protector ocular, protector facial, que sería la mascarilla. Eh, Se deben hacer un buen lavado de manos, colocarse las manos limpias para asistir al médico. Al recién nacido se le deben secar con toallas o compresas limpias individuales para cada recién nacido, sobre todo limpias, en realidad tienen que estar estériles. Eh, la enfermera la que se encarga de administrar la eritromicina oftálmica, a la vitamina K y la hepatitis B. Eh, la sala de recepción debe acondicionarse entre la llegada de cada recién nacido, o sea que hay un nacimiento, luego de ese nacimiento tengo que volver a acondicionar la sala y prepararla para otro posible nacimiento. ¿Sí? Se debe limpiar las superficies con desinfectantes que utilicen en su lugar de trabajo. Eh, los sistemas de aspiración en los frascos deberán realizarse la desinfección de alto riesgo en cada turno, o sea, los frascos en cada turno deben ser lavados con enzimático, ¿sí? Respetando el tiempo de acción de cada producto. Y las tubuladuras que se observen visiblemente sucias y se deben cambiar, y también las aspiración, las vías de aspiración que se utilizan en cada paciente. Y recordar siempre que no se utilizará ningún elemento destinado al recién nacido sin proceso de limpieza o desinfección o esterilización. Esto es muy importante en cuanto a las profesiones asociadas a la salud. El protocolo de la atención en sala de parto. Cada hospital debe tener un equipo entrenado en reanimación neonatal para atender a todos los partos de alto riesgo, o sea que no cualquier enfermero puede hacer recepción del recién nacido, es un enfermero y un médico entrenados y actualizados en RCP neonatal. En cuanto a entrenamiento, hablamos de
estar preparados para recibir aquellos pacientes de alto riesgo. Debemos de tomar como todo parto o toda cesárea como de alto riesgo. Debemos considerarlo de esa manera. Entonces debemos estar preparados para actuar sobre la emergencia, que quizá en ese momento no se dé, sea un recién nacido vigoroso, normal, que pasa con la madre, pero tenemos que estar preparados por si este falla en la adaptación del recién nacido a la vida fuera del útero, ¿sí? Deberíamos de entrenarnos todo el tiempo, haciendo simulación, eh, haciendo recepción en la simulación de pacientes de alto riesgo, ¿sí? Este entrenamiento debe proporcionar información estandarizada, incluir una parte práctica y teórica de los fundamentos para reanimar, la reanimación neonatal sea eficaz, con las teorías, procedimientos y la familiaridad con el equipo y el material que se utiliza. El RCP, según la Asociación Argentina de Pediatría, se debe actualizar cada 2 años, por lo tanto debemos estar actualizados. Las normas de reanimación neonatal deben estar establecidas por la SAP. Cada institución y cada profesional del equipo de reanimación neonatal debe mantenerse actualizado en esta práctica. El equipo encargado de atender los partos debe estar compuesto por un neonatólogo y el equipo de la enfermera de UCI neonatal, ¿sí? La siguiente. Los partos de altos riesgos en los que se recomienda la presencia del equipo de reanimación van a ser cuando la edad gestacional es menor a 34 semanas, cuando hay una disminución en los movimientos fetales, cuando hay presencia de taquicardia fetal, cuando presenta la madre un embarazo con placenta previa, cuando hay un desprendimiento prematuro de membrana por el aumento del sangrado, eh, la presencia de líquido amniótico, meconial, en la diabetes gestacional. Generalmente los hijos de madre diabetes gestacional, aparte de ser macrosómicos, suelen de tener hipertensión pulmonar, un distrito respiratorio, la hipertensión materna, que generalmente son niños de muy bajo peso al nacer, en las anomalías congénitas detectadas antes del parto, en las arritmias cardíacas fetales, cuando la madre tiene abuso de drogas durante el embarazo, en los polihidramnios, que es el aumento de líquidos amnióticos, oligohidramnios, que es la disminución del líquido amniótico, embarazadas sin controles prenatales, durante las infecciones maternas, partos por cesárea, disminución de la actividad fetal, cuando la edad de la madre es menor a 16, mayor a 35 años, cuando la madre está con terapias farmacológicas como bloqueantes adrenérgicos, que son los antihipertensivos, y tranquilizantes. En la interrupción de la circulación fetal, que puede ser por colapso de cordón o compresión del mismo al pasar a través, perdón, del canal de parto. En parto por forceps o vacío, en presencia de distosia. Y bueno, estos son eh, los momentos en el que el equipo de reanimación deben de estar presentes en el parto, ¿sí? La reanimación neonatal es un conjunto de medidas con el objetivo de establecer y mantener la ventilación, la oxigenación y la circulación. Cuando el recién nacido nace apneico, en bradicardia o presenta ambos cuadros, ¿sí? Además de los factores que se mencionó, pueden existir otros problemas que se desencadenan en el proceso del nacimiento y que puede conducir a la necesidad de reanimación neonatal en sala de parto. Por ejemplo, en la interrupción de la circulación, cuando se produce el prolapso del cordón, si usted no sabe, es cuando primero sale el cordón del bebé y con la cabecita del bebé se obstruye la circulación. Cuando durante el pasaje del canal de parto, la iatrogenia, que es cuando se produce una excesiva presión con el reanimador de presión positiva. Por eso digo que es importante estar entrenado en el uso de la ventilación a presión positiva. El reanimador empieza
en T o la bolsa autoinflable, ¿sí? Que uno de los riesgos es el compromiso cardiovascular generado por un neumotórax, la estimulación vagal que causa apnea y bradicardia cuando hay un exceso en la aspiración de la vía aérea superior del recién nacido, que ahora vamos a hablar más adelante sobre si aspiro o no aspiro al nacimiento. En la dificultad en el procedimiento de intubación endotraqueal, ¿sí? Que estos causan periodos prolongados de hipoxemia. Debe tenerse siempre que sea posible datos del equipo de preparto antes de entender un parto de alto riesgo, ¿sí? Como enfermero de recepción debo saber a qué es lo que estoy esperando, ¿sí? O sea, los datos que tengo que recabar son la edad gestacional del embarazo, los antecedentes gestacionales maternos, el tipo y el grupo sanguíneo de la madre, antecedentes de rotura de membrana, la frecuencia cardíaca fetal, el embarazo múltiple y la presencia de meconio. Si esos son los datos que debo recabar al momento de ir a la sala de recepción. Todos estos datos van a permitir que yo me anticipe o que anticipe mis cuidados sobre estos recién nacidos que son de alto riesgo, ¿sí? Que tienen estos antecedentes y van a ser de alto riesgo. Todo parto debe ser considerado como un parto de riesgo, ¿sí? Eh, por ejemplo, un embarazo a término, en donde la madre ya es multípara, eh, todo se desencadena de manera correcta, pero al momento del nacimiento, este bebé no se adapta adecuadamente a la vida fuera del útero. ¿Sí? Venimos todo muy lindo hasta que el bebé nace y el bebé no tiene una buena adaptación. Por eso debemos tomar como todo parto debe ser considerado como parto de riesgo. ¿Cuáles son nuestras acciones? Siempre van a ser mantener una comunicación eficaz con el equipo, ¿sí? Saber cuál es el rol de cada uno de los integrantes en la sala de recepción y en la recepción, perdón, y en la reanimación. Debemos tener una capacitación continua y entrenamientos continuos, conocer los antecedentes maternos, control de materiales antes y después de cada parto, tener una lista de chequeos, podemos utilizar lista de chequeo para que ningún detalle pase desapercibido, y la sala debe ser organizada y acondicionada con tiempo suficiente antes del parto. Esta es la última. Ahora sí, vamos por más. Bueno, Carmen, ahora sí puedes cambiar a la otra diapositiva. Al otro power, perdón. ¿Alguna duda hasta acá? Ponela del principio, por favor. A ver si tenemos alguna duda con la primera parte. No, profe. Bueno, entonces, como le había dicho, es importante entonces, yo como enfermero designado a sala de recepción, tengo que ver que contar con todos los materiales que habíamos nombrado y con los dispositivos que había nombrado, y que cada dispositivo funcione, por lo tanto tengo que probarlos, ¿verdad? Estar altamente entrenada en recepción y en reanimación. Se ve muy grande, ¿no, Ricardo? Sí, se ve muy grande. Espera que voy a dejar de compartir y volver a compartir. Tener un buen diálogo con el resto del equipo que integran la recepción, con el neonatólogo, las parteras, las obstetras, ¿sí? Tener un líder, ¿sí? Un equipo de reanimación que va a estar compuesto por un líder, va a dar las indicaciones en la reanimación, ¿sí? Ahí se ve bien. Ahora vamos directamente a lo que es la recepción del recién nacido.
espera. ¿Se ve muy grande ahí, Carmen? Sí, espera porque quise poner la copa y me lo agrandó. Bueno, empezamos nuestro objetivo principal, inmediato, en la atención del recién nacido, ¿sí? Siempre va a ser proporcionar todas aquellas medidas y procedimientos que le permitan de que la transición de la vida intrauterina a la extrauterina sea la más adecuada. A mí se me tildó mi computadora. ¿Igual se me escucha? Sí, se te escucha abajo. Ah, se tildó Ahí la te compu. pasé. ¿La ves ahora a la... No, yo estoy todo en negro en la pantalla, pero no importa. Habíamos dicho que, bueno, que el concepto de atención inmediata va a ser un conjunto de procedimientos que ayudan al neonato a realizar de forma adecuada la transición de la vida fetal a la neonatal. Brindar las condiciones óptimas siempre va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Para esta adaptación inmediata, e identificar y resolver las situaciones de emergencia que ponen en riesgo la vida del neonato, ¿sí? Solo el 10% de los recién nacidos requieren de alguna medida de asistencia o de reanimación inicial durante este periodo de transición. ¿Qué vamos a valorar? ¿Sí? ¿O qué nos permite la valoración? La siguiente, Carmen. ¿Qué nos permite la valoración? Eh, Sí, ahí entender... te puse en valoración del recién nacido. Sí, ahí está, ahora sí. Esta valoración nos permite entender el estado en que se encuentra actualmente el producto y hacer un pronóstico de cómo se encontrará a corto plazo. Por eso decíamos que las enfermeras que hacen recepción son enfermeras altamente capacitadas en este tema, porque uno tiene que ser capaz de identificar al recién nacido y tener un pronóstico a corto plazo de cómo va a ser el comportamiento de este bebé. Por ejemplo, nace un bebé a término con doble circular de cordón, entonces dicen, bueno, doble circular de cordón, yo sé que si nace un bebé con una doble circular de cordón, hubo una interrupción en el flujo sanguíneo de la madre al recién nacido, por lo tanto este bebé puede llegar a tener algunas complicaciones como, por ejemplo, la principal que aparece, la dificultad respiratoria del recién nacido, ¿sí? Eh, Además nos permite tomar decisiones terapéuticas adecuadas a las necesidades del recién nacido. Entonces decimos, bueno, este bebé posiblemente tenga una dificultad respiratoria, por lo tanto voy a preparar el reanimador de pieza en T, ¿verdad? Para poder asistirlo, encender el saturómetro, ¿sí? Bueno, después hablamos un poco de los cuidados inmediatos del recién nacido, que van a estar comprendidos por acá los nombres, porque lo vamos a ir desarrollando. Establecimiento y regulación de la respiración, tiempo oportuno del pinzamiento y el corte del cordón, la evaluación del Apgar, la evaluación de Silverman-Anderson, aspiración de boca y nariz, examen físico somero, medidas antropométricas, medidas preventivas también, y antropometría. Vamos para la siguiente. El establecimiento y regulación de la respiración, limpieza la vía aérea, salir la cabeza. Esto está todavía en investigación. La mayoría de las bibliografías que ustedes pueden acudir no recomienda la aspiración del recién nacido, ¿sí? Que se haga solamente si estos bebés lo requieren, ¿sí? La aspiración debe ser suave si fuera necesario y no tiene que ser de rutina, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, va a depender también mucho de los médicos, la formación de cada médico que haga la recepción, de aspirar o no. Hay muchos que están en contra de la aspiración y otros que aspiran las vías respiratorias del paciente, ¿sí? La aspiración suave solo si fuera necesario, como habíamos dicho, y como había dicho, no hay evidencias que sustenten también la necesidad de pasar una sonda a través del esófago para descartar la atresia del esófago.
La atresia de esófago es una interrupción normal, o sea, de la anatomía normal del esófago, que lo que se hacía antes es pasar una sonda a través de la boca y el esófago para poder llegar al estómago y para ver si está permeable. Ya no se hace más. Lo que ya no se debería hacer más, vamos a decirlo, porque hay instituciones donde todavía sí lo siguen haciendo. Lo que se busca son los síntomas que te pueden dar una atresia de esófago, como es distensión abdominal, aumento en las secreciones por boca y narinas del bebé, y eso es lo que hay que buscar. En cuanto al pinzamiento del cordón, vamos a la otra. Sí, Ricardo, hay gente que está haciendo preguntas, al final le vamos a contestar. Ah, bueno, sí, sí. Con respecto al pinzamiento del cordón, ¿te pasaste, Carmen, una? El pinzamiento del cordón puede ser temprano, intermedio o tardío. Temprano, menos de 10 segundos, intermedio de 20 a 40 segundos y tardío mayores a un minuto. Yo tengo un recién nacido que nace vigoroso, o sea, con tono muscular, llora, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 por minuto, el clampeamiento del cordón tiene que ser tardío. Si es un recién nacido prematuro tardío, puedo hacer un pinzamiento tardío y siempre vigilar la clínica del paciente que no presente dificultad respiratoria y algo así. Ahí en el dibujito que me marca Carmen, muestran cómo es el clampeamiento del cordón, el corte del cordón. Pero bueno, se recomienda que el clampeamiento del cordón sea de manera tardía, siempre y cuando, eh, siempre vigilando la condición del paciente, a unos 3 centímetros de la piel. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones para el clampeamiento del cordón? Cuando exista hemorragia materna, retraso en el crecimiento intrauterino, un Doppler anormal en la arteria umbilical, un recién nacido que no sea vigoroso, o embarazo gemelar. El embarazo gemelar va a depender de la edad gestacional, el peso y el estado vigoroso de los recién nacidos. De eso va a depender el embarazo, el clampeamiento tardío en el embarazo gemelar. Si el primer bebé nace bien, se lo pone sobre el pecho la madre y se continúa con el siguiente nacimiento. Los beneficios del clampeamiento tardío van a ser la disminución de la mortalidad, la disminución de transfusión en estos recién nacidos, la disminución en la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante, sobre todo en prematuros, aumento de tensión arterial y volumen sanguíneo, la anemia, la disminución de la anemia y el aumento en el neurodesarrollo. ¿Cuáles pueden ser los efectos adversos de que haya una transfusión materno-fetal y esto produzca un aumento en la policitemia, que es el aumento de los glóbulos rojos, un aumento de ictericia y un retraso en la reanimación? Vamos a las evaluaciones del recién nacido. Vamos a hacer la evaluación de APGAR, no sé si conocían, que se hace al recién nacido y se mide a través del puntaje. Esta evaluación se hace al minuto y a los 5 minutos de vida del recién nacido. Al minuto lo que se valora es el proceso del nacimiento sobre el recién nacido, y a los 5 minutos de vida lo que se va a valorar es la adaptabilidad, perdón, del recién nacido a la vida fuera extrauterina. ¿Qué datos vamos a valorar? El paciente presenta la frecuencia, pasaste una diapo igual, Carmen. Vamos a valorar la frecuencia cardíaca del recién nacido, si es ausente o menor igual o mayor a 100, le vamos a dar un puntaje mayor o igual a 60, perdón, un puntaje 0. Si la frecuencia es menor a 100, un puntaje 1, y si es mayor a 100, un puntaje 2. Entonces vamos ahora a frecuencia cardíaca como dato inicial. Luego,
el esfuerzo expiratorio del recién nacido, que puede ser ausente, lento, irregular, o rápido y llanto, y a eso le vamos a dar el puntaje. El tono muscular, si es flácido, si las extremidades están flexionadas, si hay movimientos activos. Y la irritabilidad refleja, si presenta reflejos a la estimulación o alguna flexión de las extremidades, o si todo se llora, empuja, está reactiva la estimulación. Y la coloración de la piel, si es azulado pálido, si es rosado con extremidades azuladas, o si es completamente rosa. Entonces, esos 5 ítems vamos a valorar del recién nacido para determinar el Apgar, o sea, la adaptabilidad del bebé de este nacimiento, de este bebé que nace a la vida extrauterina, ¿sí? En la siguiente tabla, ahí podemos ver nuevamente lo que expliqué al principio, en la diapositiva anterior. Cuando el recién nacido obtiene un puntaje de Apgar de entre 0 y 3, es una urgencia médica y se requiere de reanimación avanzada. Cuando el puntaje es entre 4 y 6, requiere de aspiración de secreciones, estimulación y revaloración posterior. ¿Sí? O sea, a los 5 minutos de vida y a los 10. Y cuando tiene un puntaje Apgar de 7 a 10, es un bebé recién nacido normal, pero que va a requerir de seguimientos del recién nacido de alto riesgo. Cuando el puntaje de Apgar me da entre menores a 7, siempre va a requerir de una tercera revaloración. Habíamos dicho que valorábamos al minuto de vida para evaluar cómo fue el proceso de nacimiento, y a los 5 minutos para ver la adaptabilidad del bebé fuera de la panza, pero cuando el Apgar da menor a 7, hacemos una tercera valoración a los 10 minutos de vida. ¿Sí? Van a ver ustedes en la historia clínica de los pacientes que los médicos van a anotar Apgar 7-10, Apgar 4-10, Apgar, perdón, 4-7-10, ¿sí? Y van a estar relacionados con esto que estamos hablando, ¿sí? Después vamos a la evaluación de Silverman y Anderson, que lo que va a evaluar es la dificultad respiratoria en el recién nacido, ¿sí? Va a estar basado en 5 criterios. Cada parámetro es cuantificable y la suma total se interpreta en funciones de dificultad respiratoria. La puntuación más baja tiene mejor pronóstico que la puntuación más elevada. O sea, cuando menos puntuación, menos dificultad respiratoria va a tener el recién nacido. Y se interpreta de la siguiente manera. Un recién nacido con 0 puntos es un recién nacido sin dificultad respiratoria. Un recién nacido con 7 a 10 puntos es un recién nacido con dificultad respiratoria severa. ¿Qué datos vamos a valorar en estos recién nacidos para interpretar el Silverman-Anderson? Va a ser si el paciente presenta aleteo nasal, la siguiente diapositiva, Carmen, ¿sí? Ausente, discreto o fuerte. Si el paciente presenta quejido expiratorio, si el paciente presenta tiraje intercostal, si el paciente presenta retracción sifoidea, o si tiene una disociación toraco-abdominal. Sí, esos van a ser los 5 datos que vamos a valorar para poder puntuar en la evaluación de Silverman-Anderson. ¿Sí? Después más abajo, el siguiente, tenemos un cuadrito en donde muestra o ejemplifica la dificultad respiratoria, que esta estaría muy bueno que esté en todas las salas de recepción, ¿sí? Para poder valorar la dificultad respiratoria presente en el recién nacido. Cuando un paciente presenta una 0 puntaje, decimos que sin asfixia, sin dificultad respiratoria. La siguiente. Cuando da un puntaje entre 1 y 4, hay una dificultad respiratoria leve. Cuando el puntaje es entre 5 y 7, una dificultad respiratoria moderada. Y cuando el puntaje da de 8 a 10,
es una dificultad respiratoria severa. ¿Sí? La siguiente. Establecimiento, vamos al siguiente punto, que es establecimiento y regulación de la respiración. La limpieza del recién nacido tiene que ser, como habíamos dicho, con compresas previamente calentadas y estériles, ¿sí? Y vamos a hacer de manera muy suave, ¿sí? La idea no es sacar la totalidad del unto gaseoso o el verniz gaseoso que presenta el paciente, sino limpiar un poquito los restos sanguíneos que presenta. Y esto produce estimulación al recién nacido también, ¿sí? Vamos a explorar en la parte física del paciente la piel, el cráneo, la cara, el cuello, el tórax, el abdomen, los genitales y las extremidades, ¿sí? Y bueno, y ahí van a tener definido en el cuadrito bien específicamente qué es lo que tenemos que valorar, ¿sí? Eh, la integridad del paladar y los labios. Bueno, si presente atresia de esófago, que como habíamos dicho, está recomendado que de manera rutinaria pasemos la sonda a través del esófago hasta llegar al estómago para ver permeabilidad esofágica. Eh, Se va a valorar la columna vertebral del recién nacido completamente para buscar espina bífida, meningocele, mielomeningocele, ¿sí? Vamos a valorar los genitales, ¿sí? Para que ver si hay presencia de ambigüedad de sexo o malformaciones urinarias, valorar las 4 extremidades del paciente, la permeabilidad de los orificios, los oídos, la boca, la narina, el esófago y el ano, eh, y si hay presencia de líquido amniótico, si es meconium, si es sangre, si es poco, si es mucho. La permeabilidad anal es otro dato, ¿sí? Lo mismo. Está aconsejado de manera rutinaria comprobar permeabilidad anal. A simple vista, nosotros cuando observamos el ano del paciente vamos a ver bien eh, lo que es la cresta del ano y vamos a ver si está permeable o no. No es necesariamente pasar una sonda, pero bueno, se sigue haciendo. Muchos médicos que todavía continúan pasando una zona en el ano del bebé para poder eh, ver si está permeable. Como ven en la foto, es fácil de identificar el ano no permeable o el ano contra natura. Y no tiene los rebordes y las arruguitas normales que tendría que tener el ano del recién nacido. Es prácticamente liso. Pero bueno, existen casos en donde van a ver un ano anatómicamente bien formado, pero puede presentar fístulas. Generalmente en las niñas a veces hay fístulas perianales por debajo de la vagina o dentro de la vagina. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un bebé que tiene deposiciones, pero por estas pequeñas fístulas, y es engañoso. Por eso debemos valorar adecuadamente. Después vamos a la siguiente valoración del capurro, que bueno, es un criterio para estimar la edad gestacional del recién nacido. Y como ya, bueno, la clasificación de los recién nacidos ya habíamos visto, término entre 37 y 41 semanas, y un posmaduro de mayor a 42 semanas, y un prematuro menor a 36 semanas. A partir de las 36 semanas se va. En el test de Capurro lo que vamos a valorar es la forma de la oreja. Van a ver en el siguiente diapositiva que me va a marcar la forma de la oreja del recién nacido y dependiendo cómo esté formada, le va a dar un puntaje, ¿sí? Que puede estar aplanada, sin incurvación se le da un puntaje 0, y si vamos al otro extremo, un pabellón auricular incurvado le da un puntaje de 24. Y así se valora la forma de la oreja, el pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel, si es muy fina, gelatinosa, fina y lisa, o gruesas, con grietas profundas, etc. Y bueno, también lo que se valora son los pliegues plantares. En esta evaluación del test de Capurro lo que se hace es, se calcula sumando todos los puntajes parciales que me dieron, ¿sí? Más 204, y dividiendo el resultado entre 7.
¿sí? Vamos a decir que un prematuro o pretérmino es todo recién nacido que sume menos de 260 puntos. La siguiente. Igual tienen las tablitas, eh, la fórmula en la diapositiva para que si la quieren practicar. Y acá, dependiendo los días que no deban, van a clasificar al recién nacido. La siguiente. Un bebé a término maduro es cuando nos dan 261 a 295 días de edad gestacional, que este bebé va a pasar con la madre. Y un posttérmino o posmaduro es cuando nos da más de 295 días de gestación, y que debe observarse durante las primeras horas de vida. La siguiente. Siguiente. Vamos a las medidas preventivas. Ahora, una de las medidas preventivas es la ocultación. Vamos a controlar el buen ritmo cardíaco del recién nacido a través de la ocultación, o podemos utilizar, si tenemos disponible, un monitor multiparamétrico, saturómetro. Al auscultar los latidos cardíacos, vamos a detectar si hay presencia de soplos, de ruidos agregados o soplos. ¿Sí? También se comprobará que haya una buena entrada en ambos campos pulmonares. Recuerden que ocultamos bordes y vértices de cada pulmón y de manera simultánea para probar la igualdad en ambos campos. Después lo que se valora es el signo de ortolani, perdón, eh, que de esta manera se va a descartar que el bebé tenga al nacimiento una displasia de cadera, lo que se llama comúnmente como luxación congénita de la cadera. Otra medida preventiva va a ser la administración de vitamina K, que tiene como función principal evitar la hemorragia del recién nacido, primaria del recién nacido, y se va a administrar en miembros inferiores, en la región anterolateral del muslo, en el tercio medio del vasto externo. Ese es el lugar donde se administra la vitamina K. Después la vacuna contra la hepatitis B, que se debe aplicar antes de las 12 horas de vida del recién nacido. Por lo tanto, si tenemos un recién nacido prematuro, o cuando hacemos la hora de oro, los 90 minutos de oro, podemos atrasar esto. La hepatitis B la podemos atrasar hasta 4 horas. Permitir el contacto piel a piel con el bebé, con la madre, perdón, favorecer lo que es esto, es el pop-up. Entonces podemos atrasar, sabemos que la vitamina K hasta 4 horas y la hepatitis B hasta 12 horas. Entonces permitirle contacto al bebé con la madre. Se aplica en la misma manera en cualquiera de los miembros inferiores, en la región anterolateral del muslo, en el medio, en el tercio medio del vasto externo. Después la aplicación de gotas oculares, que es la eritromicina oftálmica o tobramicina oftálmica, sobre todo en aquellos recién nacidos por parto vaginal, para evitar la conjuntivitis del recién nacido. Después la siguiente, con respecto a la ligadura del cordón, siempre ver la presencia de dos arterias en una vena umbilical. ¿Sí? Siempre tenemos que ver que haya dos arterias y una vena umbilical. Después vamos a las medidas. La antropometría, que entraría el peso. ¿Sí? Un peso normal es aquel que oscila entre los 2.500 y los 3.500 gramos. La talla de un recién nacido normal va a ser de 48 a 50 centímetros. El perímetro cefálico de 31 a 37 centímetros. Y en la siguiente vamos a ver cómo realizamos las medidas. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, el abdominal y el pie. Bueno, nosotros no hacemos el pie, solamente hacemos talla, perímetro cefálico.
recién nacido. En el caso de que el paciente presente alguna anomalía con respecto al crecimiento, el abdomen, ahí sí hacemos medidas, el resto de las medidas. Identificación. Vamos a colocar siempre la pulsera de la madre. La pulsera tiene que tener los siguientes datos: apellido, ¿sí? Sexo, hora de nacimiento, fecha. Uno se coloca en una mano y el otro en la pierna. Y se la podrá retirar solamente cuando el bebé haya sido de alta. El primer baño, las madres siempre van a preguntar en qué momento podemos bañar a nuestro recién nacido. Generalmente, o lo que suele pasar, la consulta por guardia, cuando vienen las madres que traen un recién nacido de más de 10 días de vida que nunca fueron bañados. ¿Por qué? Porque antes no se los bañaban al recién nacido hasta que no se les caía el cordón umbilical. Entonces tenemos un bebé con encefalitis, un bebé con un cordón sucio y con cordones súper infectados. Al bebé, a la madre hay que aconsejarle que el bebé se puede bañar cuando esté en la casa, no importa las veces que necesite bañarla, siempre que sea necesario, en un ambiente térmico estable para que el bebé no se enfríe. Y lo importante es siempre que le hagan una buena higiene del cordón umbilical con alcohol, luego del baño. Como el cordón umbilical es tejido que se está muriendo, se está momificando, al estar sumergido mucho tiempo en agua, absorbe, se vuelve a hidratar. Entonces con el alcohol nosotros lo que logramos que parte de esa agua que absorbió el cordón seco se pueda evaporar junto con el alcohol. Entonces se pueden bañar tranquilamente. Nosotros en la recepción bañamos a los bebés que son los bebés meconiales, y los que se bañan sí o sí son los hijos de madres portadoras de archivo. A eso se lo debe bañar. Antes de aplicar la vitamina K y la hepatitis B, siempre se hace un buen baño con clorexina. El traslado siempre es importante realizarlo. Si es a la habitación de la madre, en cuna, obviamente si el bebé no requiere ninguna medida o soporte de oxígeno, se lo traslada a la habitación de la madre, siempre tiene que ser en cuna, nunca en brazos, ¿sí? Porque se puede caer el bebé o te puedes tropezar o lo que fuera. Siempre se debe transportar al bebé en cuna. Y en el caso que el bebé requirió o requiere algún soporte de oxígeno, se lo transporta en una incubadora de transporte que está previamente calentada y equipada, como habíamos dicho, y que ya habíamos valorado que tenía oxígeno. Los tubos de oxígeno estaban llenos, perdón. Eh, bueno, vamos en sí a las actividades. Bueno, una vez nacido el niño, los tetras se lo entrega al neonatólogo, que lo toma con ambas manos, con una compresa estéril y calentada. Es llevado a la sala de recepción para su acondicionamiento. Yo como enfermero ya espero al médico con un campo nuevo, estéril y previamente calentado. Eh, Se proporciona calor bajo la fuente de calor radiante, o sea que la sorbocuna tiene que estar previamente encendida. Se lo seca y se remueve las compresas y toallas húmedas para evitar su enfriamiento. En este momento es cuando terminamos con las primeras compresas secas, por compresas, perdón, secar al bebé. El neonatólogo que hace es pesar al bebé, yo cambio las compresas húmedas y coloco las nuevas para cuando él vuelva a colocarlo en la cervocuna, ya está con las compresas limpias. Se debe colocar la posición de la cabeza del bebé en posición de olfateo, que es una ligera extensión del cuello para abrir la vía aérea. Y se debe despejar la vía aérea con una aspiración suave, solo si es necesario. Recuerden no aspirar de rutina. Si no se aspira de rutina porque producimos un estrés en el recién nacido, podemos producir un reflejo valgal al recién nacido que compromete su salud, su estado. Vamos a estimular la respiración,
En el caso de que el paciente no pueda, no tenga una respiración, ahí no me sale la palabra, perdón, espontánea, ¿sí? No tenga una respiración espontánea, lo que hacemos con la misma compresa calentita, estimular la zona de la espalda del bebé, los piecitos, suave, de manera suave, para que empiece a respirar, ¿sí? Colocar el oxímetro de pulso. Si el recién nacido necesita reanimación, se coloca el oxímetro en la mano o en la mano o en la muñeca derecha, ¿sí? Que es saturación preductal. Y en recién nacidos menores de 28 semanas de gestacional, se sabe cubrir con una bolsa de polietileno hasta el cuello, dejando la cabeza libre sin secarlo, ¿sí? No se lo seca, se lo pone directamente dentro de esta bolsita para evitar las pérdidas insensibles de agua. En la siguiente diapositiva vamos a ver la correcta posición de la cabeza del bebé. La primera es la correcta, que es la posición de olfateo. La segunda es la incorrecta, que es demasiado flexionado, ¿sí? No tiene que tocar el mentón, siempre recuerden cuál va a ser la correcta posición. Tiene que haber un dedo de distancia entre el mentón y el pecho del bebé, ¿sí? Y la tercera imagen es demasiado extendido. ¿Cómo puedo lograr yo una posición correcta o una posición de olfateo del recién nacido? Podemos utilizar una turbita de algodón, envolverla con una gasa y hacer tipo una almohadillita escapular. Y ponerla debajo, perdón, del hueso occipital, a esa altura. Vamos a brindar una posición de olfateo. Esto es otro dato para que ustedes tengan en cuenta, que hay que aconsejar a las madres que no deben de sus bebés dormir con almohada, los bebés no usan almohada. Ponen la anterior diapositiva, Carmen, por favor. Los recién nacidos no usan almohada, como usamos nosotros. En Neo van a ver ustedes que los bebés tienen almohadillas escapulares, ¿sí? Ya la palabra lo dice, son almohadas que se colocan en la zona escapular, ¿sí? Estas almohadillas escapulares lo que proporcionan es esto, la posición de olfateo y la, la buena extensión de la vía aérea para que el bebé pueda respirar. El bebé que utiliza almohada en casa va a ser un bebé que tiene una flexión muy grande o una demasiada flexión, ¿sí? Y ahí aparece lo que es la muerte súbita. Por eso las madres hay que aconsejarles que los bebés no usan almohada. Lo mismo cuando utilizan los huevitos que se utilizan para transportar en el auto. Esos huevitos no pueden usarse para que el bebé tome una siesta o para dormir en la noche. Se deben utilizar solamente para transportar al bebé, ¿sí? Porque incorporan esta posición, demasiado flexionado. Vamos a la siguiente diapositiva. Yo le comento esto porque cuando vayan al aneo, la mamá te va a decir se cayó, se le salió la almohadita, acomodase la mamá se la va a acomodar y se la va a poner en la nuca, en la cabeza se la va a poner, como lo usamos nosotros. Pero explicarle que no, que los bebitos no usan almohada. Bueno, el oxímetro de pulso, las indicaciones, si se anticipa que requiere reanimación, siempre recuerden, va a ser en la mano derecha. Si el paciente presenta cianosis central persistente, si requiere de oxígeno indirecto o si requiere ventilación a presión positiva. Siempre que requiere. Por eso dice acá en la diapositiva, dice si requiere anticipada, de manera anticipada, oxígeno o reanimación. Yo antes de aplicar oxígeno a un paciente tengo que estar saturándolo. Previamente el paciente tiene que estar saturado, ¿sí? ¿Cuánto de oxígeno usar? Bueno, a flujo libre hasta 10 litros se puede utilizar con una flu inicial que va a depender de la edad gestacional del recién nacido. Si es un bebé prematuro, se inicia con una FIO de 30, si es un bebé a término, se puede ventilar a aire ambiente. Importante siempre medir la saturación preductal, o sea que el sensor tiene que estar en la mano o en la muñeca derecha, ¿sí?
Y ahora vamos a ver un poquito la diferenciación de saturación pre y postductal en la siguiente diapositiva. En el recién nacido, la saturación preductal, o sea, mano o muñeca derecha, nos va a indicar el nivel de oxigenación de la aorta ascendente, ¿sí? O sea, nos va a dar un dato más certero de cómo se está oxigenando a nivel cerebral. Y en la saturación postductal, que puede ser mano izquierda o cualquiera de miembros inferiores, de los dos miembros inferiores, nos va a indicar el nivel de oxigenación de la aorta ascendente, ¿sí? Por eso necesitamos saber cuánta sangre le está llegando al cerebro o cuánto de oxígeno le está llegando al cerebro a este bebé, ¿sí? Por lo tanto ponemos saturación preductal, que sería mano derecha o muñeca derecha. ¿Cuándo utilizamos las dos, preductal y postductal? En el caso de que se sospeche de alguna cardiopatía. Ponemos un saturómetro en mano derecha y el otro en cualquiera de los dos miembros inferiores. ¿Cuándo también podemos utilizar saturación postductal? Cuando el bebé recién nacido normal cumplió las 24 horas de vida. Cuando el bebé cumple las 24 horas de vida, lo que tenemos que hacer es el tamizaje de detección de cardiopatías. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer saturación pre y postductal y vamos a ver la diferenciación, o sea, cuánto satura en mano derecha preductal y cuánto satura en miembros inferiores postductal. Si hay una diferenciación de saturación mayor a 5 puntos entre mano derecha y miembros inferiores, posiblemente haya alguna cardiopatía. Pero bueno, no es así de simple, es mucho más complejo la identificación de cardiopatías. Que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero más o menos para que tengan una idea de cuándo usamos pre y postductal. Sabemos que el nacimiento el paciente requiere de algún tipo de medida de reanimación. Lo que hacemos primero, ante administrar oxígeno, poner el saturómetro mano derecha. Tiene que quedar fijo, siempre, mano derecha. Bueno, secado de estimulación, no tiene que ser un secado vigoroso, tiene que ser un secado suave, el bebé se tiene que estar contenido. Lo que tenemos que lograr es que tenga respiraciones espontáneas, el paciente respire por sí solo, para evitar llegar a la utilización de oxígeno. En la siguiente foto vemos un recién nacido prematuro, que donde está cubierto con sábanas plásticas hasta el cuellito porque necesitamos que tenga la carita libre, porque necesitamos administrar ventilación a presión positiva, ¿sí? Un gorrito para evitar las pérdidas insensibles de agua, la pérdida de calor, perdón. Recién nacido vigoroso. ¿Qué es un recién nacido vigoroso? Ustedes van a escuchar cuando vayan a la recepción, nació vigoroso. ¿Qué será? ¿Qué es cuando nace vigoroso? Bueno, cuando un bebé nace vigoroso, podemos decir que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, tiene un buen tono muscular, o sea, movimiento, de flexión y extensión, y tiene un buen esfuerzo respiratorio, ¿sí? A eso se lo llama un recién nacido vigoroso. Vamos a valorar al momento del nacimiento, como está en la primera fotito, que sería la que el bebé está bien cianótico, Carmen, que se lo ve de la cabeza a la mamá. ¿Podés ver acá? Sí, le señaló a las chicas. La donde está el bebé llorando. No, la siguiente. Bueno, ustedes pueden ver dónde está el bebé llorando, que está cianótico. Bueno, ese fue automáticamente después del nacimiento. Y ahí es el primer minuto de vida donde vamos a hacer el test de ARGA. ¿Qué vamos a valorar, como habíamos dicho? El proceso de nacimiento del recién nacido, si fue adecuado, ¿sí? Y a los 5 minutos ya en COPAP, contacto piel a piel con la mamá, a los 5 minutos vamos a valorar la adaptabilidad del recién nacido a la vida fuera del útero materno, ¿sí? En ese momento, en donde el bebé está en contacto piel a piel, se puede hacer el pinzamiento del cordón, que habíamos dicho que tendría que ser tardío, ¿verdad? Tardío era mayor a 60 segundos, ¿sí? Se lo lleva a la sala de recepción, se lo prepara el bebé y luego
lo que vamos a hacer es favorecer la lactancia materna. ¿Sí? La UNICEF recomienda que todos los recién nacidos deben iniciar la lactancia materna lo más pronto posible después del parto. Lo que se hace es, se está haciendo mucho ahora, y lo puede hacer el médico, el neonatólogo, que luego del pinzamiento del cordón sobre la madre, el bebé ya empiece a lactar. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente. La siguiente. Bueno, las ventajas del contacto piel a piel, ¿cuáles van a ser? Van a facilitar el apego precoz, va a facilitar la instalación temprana y el éxito de la lactancia materna. En la siguiente, Carmen. Va a tranquilizar a la madre y al recién nacido. Va a ayudar a estabilizar la frecuencia cardíaca y respiratoria del recién nacido. Va a ayudar a mantener la temperatura corporal del recién nacido por contacto piel a piel o COPAP de su madre, que le otorga calor. La madre actúa como una estufa radiante, es lo que uno le dice siempre, la mamá actúa como una estufa radiante, le transmite el calor, su calor corporal, y evita que se enfríe. Esto lo hacemos nosotros con los prematuros en la neo, lo ponemos dentro de la remerita de mamá, y ella actúa como una estufa, evitando de que su bebé prematuro se enfríe. Ayuda a la adaptación metabólica y estabilización de la glucemia del recién nacido a través de la lactancia precoz. Permite que el intestino del recién nacido se colonice con las bacterias normales que tiene la madre. Siempre hay que, de lo posible, tiene que tener el primer contacto piel a piel con la mamá para que el bebé no se colonice con ninguna bacteria resistente que pueda aportar el personal de salud. Lo que también va a hacer, va a reducir el llanto, el estrés y el gasto energético del recién nacido. Vamos a la siguiente. Esta es una sola diapositiva, porque después vamos a ver más adelante recepción del recién nacido prematuro. ¿Cómo vamos a mantener, como habíamos dicho, la temperatura del prematuro? Con una bolsa polietileno a todos aquellos recién nacidos menores de 28 semanas. ¿Sí? Y de esta manera vamos a evitar las pérdidas insensibles. Ahí pueden ver que está la sabanita hasta el cuellito para poder trabajar sobre la vía aérea. Este es el reanimador empiezante. Ahí le están administrando CPAP. CPAP porque para CPAP le están administrando. Recuerde siempre que se debe registrar los nacimientos en nuestro libro, en el libro de enfermería, el nombre y apellido del recién nacido, la fecha y la hora de nacimiento, el sexo, la edad gestacional, el tipo de parto y presentación, el APGAR, el número de pulsera, el nombre y apellido de los profesionales que realizaron la recepción. Es muy importante siempre registrar estos datos en nuestro libro de nacimiento. Después vamos a hablar un poquito de los 90 minutos que ya lo había nombrado, de vida del recién nacido. En estos 90 minutos el recién nacido no debe ser separado de su madre, siempre y cuando sea un bebé a término, vigoroso, o un prematuro tardío, pero vigoroso, ¿sí? Es importante. En este momento las intervenciones van a ser claves, en donde se va a poder realizar sobre el mismo cuerpo de la mamá el pinzamiento oportuno del cordón umbilical, que recuerden que va a ser 60 segundos, o sea, un minuto. El contacto piel a piel o COPAP con la madre durante toda la primera hora. El inicio de la lactancia materna. Debemos controlar la temperatura a los 15 minutos de vida. Supervisar la adaptación del recién nacido a la vida fuera del útero materno, que, o sea, que esta madre no tiene que quedar sola, tiene que tener el profesional que la acompaña, en este caso el enfermero o la enfermera de recepción. Favorecer y apoyar el relacionamiento de la madre e hijo, y pesquisar más formaciones congénitas que requieran una intervención inmediata. Y vamos a la siguiente. Terminamos con una frase. Todo bebé y su mamá necesitan tiempo y espacio para conocerse, olerse, escucharse, tocarse y sentirse. Y nada más.
Gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta. Había preguntas en el chat, me había dicho Carmen. Sí, había varias preguntas. Una donde Melissa Fernández pregunta ¿por qué están en contra de la aspiración? Sí, en realidad, sí. No es que estar en contra en realidad. Es que en realidad la aspiración produce efectos negativos sobre la adaptación del bebé. Si vos tenés un recién nacido que está en esta transición de salir del útero materno hacia la vida extrauterina, la aspiración, que es un procedimiento agresivo donde se genera presión negativa sobre la vía respiratoria, va a dificultar aún más la adaptabilidad del bebé. Aparte puede producir reflejo vagal, que reflejo vagal, como ya conocemos, es una caída o una bradicardia, ¿sí? Con una desaturación, que puede producir una dificultad respiratoria en el recién nacido. Por eso es importante no aspirar de rutina, salvo en el caso que se requiera. ¿En qué casos? Por ejemplo, un polidramio. El bebé nació con un montón de líquido en la vía respiratoria que le dificultan también respirar. En ese caso se hace una aspiración suave. ¿Sí? No tiene que superar los 20 milímetros de mercurio, la aspiración. No sé si contesté la pregunta. Melissa Fernández, ¿verdad? Sí. Otra de las consultas dice, ¿me puede explicar? Pienso que se equivocó acá, dice los precios, no, debe ser la presión del Neopaz nuevamente. Eh, la presión del CPAP. Del Neopaz. Debe ser la presión máxima, cómo tenés que regularla. Ah, bueno, vamos a tener que ir a la diapositiva, entonces, de Neopaf. Así le explico el Neopaf ahí directamente. ¿Te parece, Carmen? Sí, estaba en la de recepción, ¿no? Sí, en la primera. Dale, ahí voy. Bueno, el Neopaf, el Neopaf, conocido por la marca, en realidad es Neopaf, pero es reanimador de pieza en T, va a proporcionar las se va a poder realizar diferentes técnicas, procedimientos. Vamos a poder administrar CPAP, que es presión continua sobre la vía aérea superior. Podemos administrar PIM, que es presión inspiratoria máxima. Podemos administrar también oxígeno libre. Creo que es la número 12, Carmen, la diapositiva. Esta no es, Sí, también esa puede ser. Sí, tener la 10, la anterior que muestra el aparato, donde está la presión. sí. Si querés poner Este, la primera. Esa. Con respecto a ver qué preguntaba. las presiones, cómo Las se presiones. regulan. Ah, bueno, en primera, donde dice PIP Control Knob, esa es vendría a ser la válvula de seguridad de presión nuestra. Lo que vamos a hacer es calibrar la otra, la de al lado, Carmen. Está tapadita, exactamente. Con esa vamos a calibrar la cantidad de presión que yo quiero administrar. O sea, yo lo programo en 40 milímetros de centímetros cúbicos de agua, voy a programar. Entonces, cuando yo haga presión positiva, o sea, ventila el paciente, por más que yo haga mucha presión o haya mucho flujo, no va a superar los 40. Entonces, esta va a ser la alarma. ¿Sí? Y la de al lado, la azul que se ve, es con la que voy a regular las presiones. Cuánto le quiero dar de pico en cada ventilación, con esa. La de al lado dijimos que es la de seguridad, y esta es con la azul es con la que calibramos. Cuánto de presión le queremos dar. Después acá está el manómetro de presión, que va a medir la PEP, que va a ser la presión inspiratoria mínima sobre la vía aérea, y la PIM, eso es lo que da la presión inspiratoria máxima. Estoy buscando la pregunta.
Y esa sería la otra. Sí, en realidad ella quiere saber cuánto le das de presión. Ah, y bueno, va a depender de la edad gestacional del bebé, la presión inspiratoria máxima. Si es un nacido a término, podemos dar hasta 40, y en realidad cuánto requiera del paciente, ¿verdad? Claro. A veces que tenemos bebitos Igual a nunca término que más de 40, ¿no? claro, más de 40 milímetros de mercurio nunca se administra. La PEP siempre va a estar también, va a depender la PEP, que la presión positiva sobre la vía aérea, eh, va a ser entre 4 y 5, entre 4 y 5 la PEP, dependiendo del prematuro y dependiendo eh, el cuadro, la situación del recién nacido, pero siempre es entre 4 y 6. Y la presión inspiratoria máxima, no más de 40 en recién nacidos a término y no más de 25 en recién nacidos prematuros. La ventaja que acá vos podés regular la presión en cuanto a la bolsa, por ejemplo, tenés que regularla desde acá, la válvula de presión. Claro, claro, lo que tiene es eso, es que la diferencia entre la bolsa y el reanimador empiezante, que el reanimador empiezante puede asipar, es lo principal. Por eso siempre es recomendable, si podemos tener un reanimador en T o Neopaf, es mejor que una bolsa de reanimación, que está la autoinflable. Sí, porque este le proporciona CPAP, que es lo que no da acá, en la otra. Después, con respecto a la seguridad, el manómetro, si bien tiene una válvula de liberación de presión, o válvula, muchos lo conocen como válvula de Popov, da presiones hasta 40. Cuando uno hace una fuerza con la mano sobre el ambú y supera los 40 centímetros cúbicos de agua, la válvula de Popov se abre y pierde y libera la presión para no superar los 40. Pero si yo tengo una bolsa autoinflable, pero no tengo válvula de presión o válvula de PIM, el riesgo es en prematuros muy pequeños o también en bebitos a término producir neumotórax. En cambio, el reanimador empiezante tiene la válvula de seguridad donde yo programo la presión máxima que puedo llegar a dar y también la válvula, o sea, la válvula de control de máxima de presión va a permitir que hasta una cierta cantidad de presión vas a poder darle vos utilizando el reanimador en T. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el Neopaf. O sea, siempre es recomendable tener un Neopaf, pero bueno, si no se puede usar una válvula, perdón, un ambú. Pero bueno, tenemos que estar preparados también para utilizar, entrenados, practicar de ventilar sobre la misma mano como está ahí en el dibujo, dar presiones, dar PEP, dar frecuencia, dar tiempos inspiratorios. De esa manera entrenamos la mano cuando necesitemos reanimar. No sé si se respondió la pregunta. No puedo ver bien los. Después, bueno, en la sala de parto es importante tener, si no tenés el Neopaf, si tenés la bolsa, el blender donde se hace la mezcla de aire y oxígeno. Claro, Es muy importante eso, tener el saturómetro y también ahora recomiendan el monitor multiparamétrico, que sí. por acá no lo tenemos, Sí, no, no pero lo es tenemos. importante también. Sí, sí es importante en el caso que tenemos que reanimar. En el caso de una reanimación, automáticamente el multiparamétrico nos va a dar el electrocardiograma. ¿Sí? Ahí, a partir de eso vamos a poder guiar nuestra reanimación. Pero bueno, no Bueno, en todas las en todas las recepciones podemos tener un multiparamétrico.
Otra de las Importante es la saturación preductal. sí, otro era, ¿por qué demora el corte de cordón? ¿Por qué se demora la ventaja de demorar el corte de cordón? Y como habíamos dicho en la diapositiva, habíamos mostrado en la diapositiva, uno de los beneficios de la demora de contacto perdón, del clampeamiento del cordón va a ser que va a favorecer el apego niño-madre o niña-madre, ¿verdad? Va a disminuir la transfusión, o sea que el bebé va a requerir, si queda internado en la neo y es prematuro, va a tener menos riesgo o menos necesidad de transfundirse, ¿sí? Sí, Va a disminuir, claro, hay estudios sobre eso donde decían que clampear rápidamente el cordón hacía que no terminaba todo el pasaje de la sangre de la madre al niño y se había observado que los niños estaban muy anémicos, pero claro, porque faltaba ese tiempo de todo ese pasaje claro, de sangre al cordón. Entonces por eso se recomienda, siempre y cuando se pueda, que no sea una emergencia, claro, esperar ese tiempo prudencial. claro. Y en recién nacidos prematuros disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular, también va a disminuir una de las patologías muy graves que en prematuros sucede, que es la enterocolitis necrotizante, va a disminuir, como vos decís, el riesgo de la anemia y va a favorecer al neurodesarrollo. Esos van a ser los beneficios del clampeamiento tardío del cordón umbilical. Otra de las cosas que poder recalcar es, por ejemplo, que tanto la vacuna como la vitamina K sea dada en el muslo y no en otra zona, porque no ha Claro, pasado, que nos pasó una vez que recibimos en el Garrahan un acceso por haber dado mal la vacuna en la recepción. sí, sí. Por eso tienen que tener en cuenta que la vitamina K, tanto la vitamina K como la hepatitis B, se debe colocar sobre la región anterolateral del muslo, ¿sí? En el tercio medio del vaso externo, ¿sí? En el muslo externo, vendría a ser, de cualquiera de los dos miembros, uno en cada pierna. Profe, yo tenía una consulta con respecto a la vacuna. ¿Se le consulta a la madre antes de colocarle la vacuna por el caso de que la madre no quiera? ¿Cómo procedemos? Y ese dato le dan las obstétricas, va por decir por las antivacunas, o decir. Sí. Sí, no, ese dato siempre lo recolecta las obstétricas y son las que nos avisan a nosotros, porque son las que la preparan en el embarazo, la interrogan y hablan con la madre, hacen todo lo que es la epicrisis, y ahí donde la madre dice que es antivacuna y no quiere vacunar a su hijo. Bueno, ellos siempre lo que van a hacer es eh, brindarle información sobre los beneficios y los efectos adversos de no vacunar a su bebé. Gracias. Sí, Otra de las preguntas dice, bueno, que no me acuerdo, ahí no puedo ver quién era. Silvia dice que tuvo un bebé en parto normal, pero se ve que ella tuvo hemorragia y no se lo dieron en ese momento, sino se lo dieron al día siguiente. claro, Y no estaba esos 90 minutos. claro, lo que ocurrió es eso, que por causa materna se interrumpió los 90 minutos. Puede ser causa del recién nacido por una mala adaptabilidad o por la presencia de una malformación que requiera de medidas terapéuticas urgentes o por causa materna, que en este caso fue la hemorragia. Por eso no se la dio. Ricardo, ¿puedo aclarar algo de las vacunas? Sangrar, entonces Sí. es importante detener esa hemorragia y Claro. bueno, eso es feo Pues porque nosotros como enfermeros lo que tenemos que trabajar y fortalecer es el vínculo, ¿sí? Porque
este contacto piel a piel, este COPAP con la mamá se vio interrumpido por determinada causa, y entonces, ¿qué hace? Que el vínculo entre madres se interrumpa, que la lactancia se retrase, ¿verdad? Entonces, como enfermeros tenemos que trabajar para poder recuperar ese vínculo que se perdió, ¿sí? Eso es importante. Sí, en realidad igual una vez que resuelvan la hemorragia, no se lo tendría que haber dado al siguiente. Tendrían que haber esperado, pero bueno, tratar de lo más rápido posible acercárselo a la mamá, ¿no? Claro, habría que ver en qué condiciones estaba ella también. Claro, Y también. si hubo sangrado materno, ¿cuáles fueron las causas de la hemorragia? Claro, porque por ahí pudo Desprendimiento ser Por ahí fue intervenida desprendimiento nuevamente. prematuro de membranas, y el bebé, no sé, la verdad que no sé, porque tendría que contar ella el caso. Por ahí el bebé hizo algún distrés o algo. Ricardo, quiero aclarar algo de las vacunas. Sí, Que digamos, las vacunas a nivel nacional son obligatorias. Si la mamá es antivacuna y su embarazo fue controlado, bueno, por empezar se le explica todo lo que es beneficioso de vacuna, pero si sigue con la respuesta negativa, la mamá firma la historia clínica que no quiere que su hijo se meta en las vacunas, ella además se hace cargo de lo que le pasa a su bebé, y el Estado queda como nulo ante la respuesta de la mamá, y todo lo que pasa a la mamá pasa por la responsabilidad de la mamá. Este fue un trabajo que se hizo, acá no sé cómo está en Argentina, pero en Alemania, todas las madres que se niegan a sus hijos vacunarlos, a sus hijos después le pasa algo, ya sea, por ejemplo, tienen algo viral por algo, o lo que sea, un sarampión, una pero lo que sea, a la madre se le cobra multa, porque esto queda registrado, y al niño no le está favoreciendo nada no tener las vacunas, al contrario, es un gasto más para el Estado, pero porque la mamá es antivacuna. Entonces se le cobra una multa a la familia. Por eso es obligatorio las vacunas a nivel nacional y a nivel campaña, o las campañas que también se hacen en la Argentina. Pero, viste, cada uno tiene sus protocolos y sus seguimientos. Pero bueno, es toda una forma de poder también de poder responder a la salud de ese recién nacido, ¿no? Porque todas las consecuencias que puede llegar a traer si no tiene vacunas solamente tomando pecho de la mamá, ¿no? Hay alguien por ahí arriba que preguntó algo de sífilis, pero no puedo ver qué preguntó. No sé qué sería. Sí, yo también vi que decía sífilis, pero no sé qué quiso preguntar. Ah, Estoy buscando, vi que decía sífilis, pero no sé qué quiso preguntar la persona. Bueno, la sífilis es una enfermedad bastante contagiosa, que se puede contagiar el bebé por el canal de parto, o si la mamá no se controló, el bebé también tiene problemas de sífilis. Bueno, va a haber que medicarlo, lo van a medicar, le van a poner penicilina. La sífilis abunda muchísimo y ahora mucho más por por la falta de control, pero más que nada porque la falta de protección, no usan protección, entonces Sí, es verdad. eso hace que haya mucho aumento de sífilis, más de lo normal, ¿no? Sí, eso es verdad. Aparte, pues acá encontré sobre sífilis, dice, y abajo dice, no sabía que en el embarazo se pueden medicar. Sí, sí, se pueden medicar en el embarazo, porque están haciendo una prevención, porque vieron la fotito de sífilis, bebé nace con todas las ampollas, nace con toda su piel marcada de sífilis, a nivel interno y externamente. Por eso es gravísimo que el chico llegue a pasar los 10, porque se llama 10, no días, sino 10 de sífilis, y eso hace que el chico también ponga esterilidad, un montón de cosas. Pero en realidad es muy importante los controles, como hablaba anteriormente, los controles ante el embarazo, para detectar todo ello, o sea, BDRL positiva, o el HIV o hepatitis B. Pero eso es muy importante, los controles. Estela, te hago una pregunta Sí, que va a ser pregunta en realidad respuesta para todos.
el manejo del recién nacido con sífilis congénita, ¿cómo es? Y ¿Qué con todos los medidas temas, con todos los elementos de bioseguridad, más porque sabemos que la piel esa está dañada, tiene unto sebáceo, tiene una piel que tiene muchas lesiones, y por ahí, por más que no veamos que puede emanar, puede emanar sangre, puede emanar alguna secreción serosa, y eso se transfiere a la piel nuestra, y es un riesgo también para nosotros. Por eso es muy importante el manejo de todo lo que es a nivel guantes, y si es un recién nacido, tener guantes estériles, porque toda la puerta de entrada que ese niño pueda llegar a tener por transferencia en nuestras manos también es un riesgo para el paciente. ¿Y cuánto, Jessica, ¿podés mutear tu celular? Jessica Coria. y cuánto tiempo tiene que durar este aislamiento? Porque a veces El nosotros aislamiento, tenemos sí, internados recién nacidos con sífilis congénita, sí, ¿no? Que quedan internados por presentar X problema, que sí, generalmente es una dificultad respiratoria. sí. Mira, bueno, por empezar, todo bebé que transcurre una infección, hasta que no tengamos los resultados de laboratorio, que ya sea negativo, hay que tener todos los medios de bioseguridad. También quería aclarar que todo paciente que tenga sífilis o esté en respirador, también tenemos que usar barbijo y antiparras, porque la menor secreción que puede caer entre nosotros, ya sea en nuestras conjuntivas o lo que tenemos la piel lastimada, también para nosotros es un riesgo eso. Por eso es muy importante utilizar todos los medios de bioseguridad hasta que tengamos un laboratorio que esté, digamos, establecido y que nos diga que ese niño ya es un niño sano y que no tiene un proceso de contagio para nosotros o hacia las demás personas. Por eso es muy importante tener los medios de bioseguridad, ya sea, si no voy a hacer ningún procedimiento invasivo, puedo usar unas buenas manoplas, pero si voy a hacer un procedimiento invasivo, sí tengo que usar guantes estériles. Pero es muy importante, si el chico está en respirador, el barbijo, tener antiparra, un camisolín descartable, guantes de buena calidad, porque la menor lesión de la piel nuestra también nos puede llegar a contagiar. ¿De contacto o un aislamiento respiratorio? Por contacto es por piel. Y respiratorio, si el chico está en respirador, y viste cuando vos haces, si vos no tenés una aspiración central y tenés que hacer una aspiración abierta, corres el riesgo que el mismo respirador haga la presión y te puede llegar a salpicar alguna secreción. Entonces es importante también tener esas precauciones. También sabemos que la incubadora, si yo no abro la puerta grande y abro las puertas chiquitas, también me sirve de aislamiento a mí. Pero siempre tengan en cuenta que las puertitas por ahí no son muy chiquititas y puede tener un escape de secreción y cae encima de nuestra ropa. Por eso es importante contar con un camisolín descartable para poder yo después descartarlo en ese momento. Otra de las preguntas acá dice, madre con sospecha de HIV, ¿evitar lactancia hasta ver resultados de la madre? Dice. En realidad, no. En realidad... Si la mamá es portadora de HIV, la mamá ya va a estar medicada, pero como son tratamientos muy largos, ya se inhibe la lactancia materna, porque ustedes imagínense en que esa mamá cada 3 horas va a tener estímulo de bajada de leche, porque cuando el bebé tiene hambre, es una conexión que tienen con la mamá. Entonces la mamá hay que inhibir esa lactancia materna de un principio, porque lo que va a pasar es que la mamá va a tener una sobrecarga de leche, esa leche no se la puede sacar, va a ser una mastitis, va a ser una infección, puede ser un estallido de mama, va a tener una cirugía, se agrava más el problema. Entonces la mamá con HIV positivo, con serología alta, mayor de 50, mayor de 1000, va a tener que sí o sí inhibir la lactancia materna. Ese niño no va a poder tomar el pecho de su mamá. ¿Puedo agregar algo, Estela? Sí. En el caso de que, por ahí la pregunta creo que fue por otro lado de Cristina Tolay, no sea un embarazo controlado, lo que se hace, lo que le hacen a la madre es el test rápido. Por eso nosotros tenemos que tener acceso a la historia clínica del bebé. Nosotros como enfermero de neo o enfermero de recepción tenemos que saber si el embarazo fue controlado, cuándo le hicieron la última prueba de HIV, cuánto tiempo, si superó el mes de vida, la lactancia se interrumpe hasta que nos dé el nuevo resultado del test rápido. ¿Sí? Eso es importante a tener en cuenta. Sí, lo que se hace es el método de ELISA. Claro. Pasa que vos podés llegar a tener un falso positivo
y ante la duda, un falso positivo, que no sabes realmente si es real, hay que hacer todo urgente los análisis de sangre, porque eso está rapidísimo. Claro, Pero si la mamá tiene un falso positivo, hay muchas dudas, pues urgente hay que hacer los análisis para poder, en menos de 24 horas, poder solucionar la lactancia materna. Eso sabemos que son tiempos que corren contra el reloj. Por eso claro. es muy importante que la mamá se controle el embarazo, porque si aparece un HIV positivo durante el embarazo, se puede controlar con medicación, y si la mamá después ya empezó a dar negativo, ese bebé tiene por ahí la posibilidad de tomar la leche materna, pero hay que tener mucho en cuenta por los falsos positivos y los falsos negativos. Y que la Claro. medicación, que la mamá cumpla con la medicación como tiene que ser. Como sabemos, hay mucha TBC bacilífera porque la gente no cumple con la medicación y una alta resistencia, que la TBC va a ser, sabemos que la tuberculosis conocida en la comunidad nuestra, y la gente no se está medicando como tiene que ser y hay mucho más contagio. Por eso hay que saber si la mamá toma bien la medicación del HIV en horario, en los días, porque acuérdense que la medicación a veces es de por vida y a veces tiene una etapa de corte a ver si la medicación está dando efecto o no está dando efecto. Pero bueno, es todo un seguimiento esto, todo un seguimiento. Nicolai dice que sí, en embarazo no controlado. Sí, en embarazo no controlado se hace el test rápido y hasta que se le vuelva a hacer todo y hay duda, no se hace, o sea, no se No da se inicia. no hay lactancia. Sí, no Claro, se sí. inicia la Sí, lactancia. sí, sí. Hasta Y se la llama, recuperación. Bueno, y o uno le embarazo tiene que explicar a la se madre. hace test rápido o se llama método de ELISA. Sí, Método de ELISA también se hace para esto, que también es, digamos, supuestamente está muy relacionado con que realmente da valores valores exactos, pero ante la duda a veces mejor un análisis de sangre con el laboratorio, porque tiene mejor equipamiento y esto hace que dé bien cuánta carga viral tiene esa mamá y a ver, hasta uno puede ayudarla para que se ve para tomar pecho. Pero a veces más lo que hace inhibir la lactancia materna porque puede haber sangre oculta y el niño corre riesgo, ¿no? De tener un HIV. Siendo negativo, corre un riesgo de tener HIV. También lo que quiero aclarar, que cuando a veces viene en cero control y la mamá es HIV y el niño nació por vía baja porque no se dio a tiempo a hacer metodismo o porque fue un parto domiciliario o un parto en la calle, ese niño también se le va a hacer toda la rutina de análisis y si llega a dar positivo, se da medicación hasta los 6 meses de vida con controles. Todo este seguimiento lo hacen en el Hospital de Niños de San Justo. Ya cuando el niño a partir de un mes de vida ya es un niño de pediatría, pero ya empieza con la medicación el primer día de vida, a partir de las 2 horas de vida. Bueno, en el hospital también, si se medica el bebé y se medica la madre y se queda internado hasta completar los 10 días o 12 días de medicación, de antibiótico. Sí, sí. Se queda en internación conjunta o en la Sí. neointermedia. lo bueno Y que bueno, tiene en el el recién hospital nacido es que empieza con la los chicos, acidobudina vía oral, que es un jarabe, o claro, el famoso AZT, que empieza por vía oral porque es un jarabe que a su vez es muy irritante al estómago, así que prefiero a veces que bebé haya comido y después esperar esa horita de reposo de leche para poder darle el jarabe, porque si no empiezan con vómitos, es bastante irritante y también al chico también le afecta bastante esto. Por eso es tan importante los controles prenatales, porque uno y evita todo esto. es muy importante lo que vos decís, Estela, como para que tengan de guía, sobre todo las enfermeras que están trabajando en NEO, de que antes de probar, administrar la medicación, el bebé tiene que tener al menos una prueba de tolerancia de leche, Sí, sí, siempre. sí, sí. Porque eso es lo que lo va a ayudar a proteger su parte digestiva y su pH esté activado cuando reciba realmente. Sabemos que todo el pH a nivel digestivo tiene que ser siempre mayor de 5 y en 5 tiene que estar excelente. Pero cuando uno toma medicación a veces es muy irritante y empieza a aumentar y empieza a tener como esa quemazón. Por eso es importante que tenga, como dijo Ricardo, siempre la primer toma y esperar esa hora que el estómago empiece ya a tener una capa protectora para que el chico empiece a tomar el jarabe. Total tenemos como periodo máximo 12 horas de vida para que el Sí, bebé reciba los antirretrovirales. sí, sí, sí. Por eso a Otra partir, cosa,
importante, volviendo a la resección, es que es muy importante la temperatura en la sala de resección, de 26 a 28 grados, y sobre la mesa de reanimación, o donde se va a atender al bebé, a 37 grados. Es muy importante porque a veces el bebé nace bien y por el problema de la temperatura ambiental, el bebé a veces ingresa por un distrés respiratorio leve, pero por sufrir hipotermia, ¿no? Entonces, es muy importante eso, mantener la temperatura en la resección. Y cuando se produce el nacimiento, evitar la apertura de las puertas de manera innecesaria, o sea que no puede entrar y salir todo el tiempo el personal porque hace que haya cambios de temperatura también. Mantener las puertas cerradas para que el clima se mantenga. ¿Cómo? Si hay alguna pregunta más que quieran hacer. Si no, entramos en el receso. Si nadie quiere preguntar nada. Yo, Carmen, quiero hacer una pregunta, Ricardo. Sí, Andrea. Que hay unos médicos que bañan a los bebés. ¿Qué es lo que se aconseja a bebés recién nacidos sanos? En realidad, hola André, ¿cómo estás? Bien, bien. Lo recomendable es no bañarlo bañar. inmediatamente en el nacimiento. El bebé nace con una capa protectora que conocemos que es el unto gaseoso o el vernis gaseoso, que lo que permite al recién nacido esta capa protectora es que termorregule y lo protege de las infecciones, o sea, de cualquier bichito que lo pueda infectar. Nacen en un medio hospitalario, en un medio donde hay un montón de infecciones, entonces este unto gaseoso lo protege de eso. Y si vos automáticamente lo bañás apenas nace, pierde esta protección el bebé, y aparte aumenta el riesgo de pérdida de temperatura, y vas a tener un bebé bañado limpio, pero hipotérmico, pero con dificultad respiratoria. En el caso que vamos a bañar a los bebés, va a ser en los hijos de madre con HIV, y en el caso de hijos de partos meconiales. En esos dos casos sí o sí se tiene que bañar, pero si no, no hace falta bañarlo. Con las compresas mismas calientes, vamos a quitar los restos sanguinolentos, y después contacto piel a piel con la mamá. No se recomienda el baño inmediato. Saber que lo secan bien y recién se baña cuando después pasada unas horas o pasada un día en el sector de internación, pero nunca se lo hace en la resección. Pero las normativas de cada lugar y a veces las personas que no entienden, que vas a ver que ese chico que nace normal y todo bien, después de ese baño hace un leve distrés y está hipotérmico. Se dice que cuando nace ya tiene problema en la termorregulación porque nace en un medio donde está a 36 grados o un poquito menos, y cuando nace tiene que recuperar esa temperatura. No la recupera porque uno lo baña y entonces sufre más hipotermia. Y ahí es donde tenemos el problema de los distrés. Vas a ver que esos chicos van a estar por distrés o van a estar más tiempo ahí en la resección por distrés respiratorio. Eso se llamaría iatrogenia Iatrogenia médica. o injuria por frío. Exacto. Tal cual, gracias. En realidad a veces no lo baña la enfermera, lo baña la médica. Yo no lo baña la médica. Exacto. Bueno, pero es responsabilidad de ella, porque si el chico después tiene un distrés respiratorio, que entre en la conciencia de ella que es a causa de hacer algo que no debería hacerse. No, pero entran igual, no. Trabajamos nosotras. Sí, Pero bueno, sí, ya lo sé. Lo ideal sería de que uno le fundamente el porqué, ¿viste? De no bañar a los bebés y detenerla. Vos cuando te plantás firme con otro profesional que está actuando de manera iatrogénica, ¿sí? Y va a producir una injuria, vos te parás firme y le decís, no me parece bañar a este bebé por tal y tal motivo. Favorecemos el contacto piel a piel. Ya habrá un momento para bañarlo al bebé, ¿sí? Que no es necesario. Pues no solamente distrés respiratorio, sino
después tenemos pacientes hipoglucémicos. A causa del mismo distrés, la complicamos con que hacen hipoglucemia por frío también. Es siempre uno como profesional pararse y Sí, sí, podés hablarlo, podés plantearlo, se lo podés decir, pero bueno. Pero no le entra. Ya Es sé que quién no, es. es un dato también que se no se tiene que puede. consensuar con Y la bueno, se jefatura. O habló. sea, si yo como enfermero no soy escuchado por determinado profesional, a esta problemática se la tengo que plantear a mi representante, mi referente o a mi jefa, que es un tema que se tiene que hablar, porque existe mucho fundamento científico en donde evidencia de que los recién nacidos que se bañan de manera muy precoz tienden a Sí, tener dificultad respiratoria. O sea que hay una evidencia científica, no es que lo inventamos porque yo no lo quiero hacer. En realidad hay una evidencia científica que dice no se debe bañar al recién nacido de manera precoz. Lo que vos tenés que hacer es favorecer el contacto piel a piel, si se puede. Sí, lo Pero que si lo pasa es podés que bañar, vos te podés tranquilamente negar, podés estar con la madre en brazos. lo que pasa es que ahí vos te podés negar, Sí, pero lo hace igual. sí, claro. tal cual. Sí, ya sé de quién habla. Ya voy a hablar, yo, quédate tranquila. Sí, sí, me llevaron años, pero no lo logré. No, no, sigue igual. Sí. Bueno, gracias, Ricardo. Ricardo acá dice que, Mariela dice, no sé qué, generalmente en los privados lo bañan. Mira, yo tuve mi nieta en la clínica Modelo Morón y no lo bañaron, no la bañaron a la beba. A la beba no se bañó, la secaron en la resección. Vos tenés ahora lo que es el parto respetado y en muchos lugares se hace, se realiza, y más en la clínica privada, y no realizan el baño. No, no lo realizan el baño. Claro, como habíamos dicho sobre la aspiración y la permeabilidad esofágica, depende del lugar donde trabaje, es lo que se plantea, o sea, lo que está protocolizado. Sí, yo he trabajado en clínicas que también bañan a los bebés. Algunos no lo bañan y hacen lavado de la cabeza del bebé para que no tenga estos restos de células, restos sanguinolientos en la cabeza. En otros lugares los bañan y en otros lados, como vos decís, no lo bañan. Depende del lugar a donde uno trabaje. Científicos saben que la mayor pérdida insensibles en un recién nacido es la cabeza. Entonces, vos tenés que tratar de secarlo bien y esperar que ese chico se estabilice y después podés bañarlo dentro de unas horas, cuando el chico ya esté estable, que ya recupere su termorregulación. Entonces ahí sí, porque hay científicamente demostrado que los niños tienen mayor pérdidas insensibles por la cabeza. Entonces, bueno, uno se tiene que basar en todo lo que es realmente la bibliografía y los estudios, ¿no? Para ir cambiando cosas y evitar que esos chicos después entren en una neo o entren en estar con oxígeno o algo por un distrés que se lo comieron y no por culpa de ellos, sino porque alguien realizó algo que no tenía que realizar. Por eso uno cuando Aparte, la Carmen, aparte, fundamentación, aparte, como dice Ricardo, el unto sebáceo que tiene el bebé es protección. Vos lo estás bañando, se lo estás sacando y le estás abriendo puerta de entrada para que cualquier germen de donde estás trabajando, del servicio de internado, y después tenga problemas en la piel. El famoso estafilococo que empieza por la piel. Por eso, hay gente que no toma conciencia que esto no se hace y en los congresos lo siguen diciendo que no se hace, pero la gente o no va a los congresos o tienen el libro viejo que ya lo tienen todo arrugado, sucio, y siguen haciendo lo que no se tiene que hacer. Eso es lo que pasa también.